y todos los individuos susceptibles, como están expuestos a la misma fuerza de infección. Eso, uno podría interpretar eso de la forma, diciendo que la población es homogénea, ¿cierto? Porque todos los individuos susceptibles están expuestos a la misma fuerza de infección, y también que todos los infectados, como están propagando la infección de la misma manera, ¿cierto? Y que la población también está bien mezclada, ¿cierto? Eso porque los susceptibles están todos expuestos a la misma fuerza de infección, ¿cierto? Entonces, y en ese caso, como no hay personas que están como más cercanas que otras, ¿cierto? Estamos asumiendo que de alguna manera toda la población es homogénea, como la distancia que yo estoy de Ronnie es la misma que yo estoy de Reinaldo, ¿cierto? Eso para todos los individuos, ¿cierto? Después también nosotros asumimos que la tasa de recuperación, que es ese alfa acá, es una constante, ¿cierto? Y ahí yo comenté que eso tiene una implicación acerca de cómo estamos pensando en el tiempo o el periodo en que el individuo es infeccioso, ¿cierto? Al asumir que la tasa es constante, uno puede derivar que el periodo de infección tiene que tener una distribución de probabilidad específica, que es lo que nosotros llamamos de una distribución exponencial, ¿cierto? Como en ese caso sería como una distribución exponencial con parámetro alfa, y eso significa que el tiempo medio que un individuo pasa en el periodo infeccioso es como igual a 1 sobre alfa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ese alfa acá es igual a medio, ¿cierto? Eso significa que el individuo pasa, en média, una unidad de tiempo infeccioso. Perdón, 2 unidades de tiempo infeccioso, ¿cierto? Porque sería 1 sobre medio. ¿Cierto? Entonces, esa es una hipótesis que está por detrás de ese modelo acá. Y una otra hipótesis que yo no había escrito acá es que ese modelo es un modelo que está imaginando que la enfermedad como confiere una inmunidad como por vida, ¿cierto? Entonces, como también como es un modelo para una enfermedad que confiere una inmunidad como permanente, ¿cierto? Una vez que el individuo pasa del I hacia el compartimento R, ¿cierto? El individuo como es removido del sistema, ¿cierto? Como no tiene más, a principio, ningún rol para propagar la infección, ¿cierto? Como entonces, esas son las hipótesis del modelo, y ahora nosotros vamos a ver como algunas propiedades matemáticas de este modelo. Entonces, vamos, propiedades matemáticas del modelo CIR de Kermack-McKendrick, ¿cierto? Entonces, acá nuestras ecuaciones eran así, ¿cierto? Como la derivada del S era una cosa así, la derivada del I era eso menos alfa veces I, y acá la derivada del R era como alfa I, ¿cierto? Como, entonces, acá uno ya puede observar como, entonces, nosotros tenemos esa, como la población es cerrada, ¿cierto? Como eso siempre tiene que estar satisfecho para todo T, ¿cierto? Entonces, uno ya podría imaginar como si eso acá como es una constante conocida, ¿cierto? Como, por ejemplo, la ecuación como, yo podría como estudiar el comportamiento de ese sistema solo utilizando como 2 ecuaciones, ¿cierto? Entonces, como podemos estudiar el sistema solo considerando 2 ecuaciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que el RT, ¿cierto? Siempre va a ser igual que la N menos el ST menos el T para todo T, ¿cierto? Entonces, a principio nosotros podríamos enfocarnos solamente en analizar el sistema, no sé, para el número de susceptibles, el número de infectados, y ahí indirectamente nosotros podríamos calcular
el número de personas que fueron removidas en el instante T, ¿cierto? Pero antes de eso, como vamos a mirar acá como qué nosotros podemos decir acerca de ese sistema. Entonces, en la tarea 1 que yo había pedido para ustedes, como yo había pedido que ustedes intentasen como algunos valores de parámetros, ¿cierto? Para verificar cómo era el comportamiento del sistema, ¿cierto? Y ahí yo había escrito que el comportamiento del sistema tenía una fuerte relación con lo que yo había llamado del número básico reproductivo, ¿cierto? Entonces, como en la tarea 1, uno debería como verificar que el comportamiento del sistema varía fuertemente con ese R0, ¿cierto? Que es el número básico de reproducción, ¿cierto? Que yo había escrito que era alguna cosa así, como después nosotros vamos a ver por qué era eso acá, ¿cierto? En ese ejemplo, ¿cómo va a ser eso acá? Si ustedes se acuerdan, ese número básico de reproducción era como el número medio de, voy a llamar así, casos secundarios de la infección generados por un caso primario en una población donde todos son como susceptibles. Cierto, acá como uno podría a principio imaginar también como que eso podría ser así, ¿cierto? Pero eso como va a hacer poca diferencia, como uno podría imaginar que todos los que yo tengo si yo imagino que yo tengo un individuo infectado, ¿cierto? Que llega a una población donde todos los N son como susceptibles, o yo podría como pensar como que yo tengo una población con N-1 susceptibles y yo estoy como introduciendo una persona que está infectada, ¿cierto? Entonces, a principio uno podría pensar de esas dos maneras. Y ahí lo que ustedes deberían haber como verificado en la tarea era alguna cosa así como que cuando el R0 era menor que 1, ¿cierto? El sistema tenía un comportamiento más o menos así, como si yo mirase el número de infectados, ¿cierto? Independiente del número que yo ponga, acá, por ejemplo, si el N es igual a 100, ¿cierto? Y el número de infectados en el 0 es igual a 20, lo que nosotros deberíamos observar es que esa cosa acá como decae como, uno podría pensar como exponencialmente con el tiempo, ¿cierto? Y si uno mirase como la función IT a lo largo del tiempo, cuando el R0 era mayor que 1, ¿cierto? Esa cosa acá tenía un comportamiento que era alguna cosa así como, debería como hacer alguna cosa así como, ¿cierto? Eso era lo que yo quería que ustedes verificasen como con la tarea 1. Y ahora nosotros vamos a investigar eso un poco mejor, ¿cierto? Y cómo era el comportamiento que ustedes deberían verificar para las otras variables. Entonces, el comportamiento de la variable I dependía fuertemente del comportamiento o del valor del R0, ¿cierto? De ese número básico reproductivo, o número básico de reproducción, ¿cierto? Y enquanto que as outras variáveis, como tinham um comportamento mais ou menos similar, como então, o que nós deveríamos sempre observar era como que a função S deveria ter um comportamento assim como que empieza acá em algum valor S0, certo? E isso sempre como decai, certo? E aí provavelmente como encontra como algum valor limite acá, certo? Como alguma assíntota acá, certo? E poderíamos pensar que há como um valor S infinito, certo?
esa función como está se acercando cada vez más, hay como una asíntota, ¿cierto? Para donde esa función ST va se acercando. Y la función RT, ¿cierto? Como debería tener un comportamiento que sería algo así, como nosotros empezamos con, en las simulaciones como del modelo, con un valor como del RT, R0 igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo que uno debería observar como es que la función sale del 0 y como va creciendo así hasta encontrar como alguna limiar así, ¿cierto? Como que uno podría pensar que es una asíntota R infinito, ¿cierto? Al que el sistema se va acercando, ¿cierto? Entonces, ahora vamos analíticamente, como uno también puede como derivar eso, ¿cierto? Y no es difícil hacer eso a partir de esas ecuaciones acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta acá o estamos bien, ¿cierto? No hice nada hasta ahora, ¿cierto? Entonces, acá, como si uno se fija en la ecuación del S, ¿cierto? Como la derivada de la ST, eso era beta S T, ¿cierto? Como voy a escribir eso así, ¿cierto? Entonces, essa derivada como es positiva, ¿cierto? Perdão, negativo acá, ¿cierto? Como esse beta es una constante positiva, entonces como ST, ¿cierto? Es menor que cero, ¿cierto? Por ejemplo, si el IT y el ST son mayores que cero, ¿cierto? Como, entonces uno podría imaginar que esa función acá como ST es como monótona, ¿cierto? Como decreciente y como está como acotada por cero, ¿cierto? Como nunca como eso acá como la variable S nunca va a ser como negativa, ¿cierto? Porque como si el S es igual a cero, la derivada será igual a cero, ¿cierto? Entonces como ¿cierto? Entonces, es una variable como monótona, como decreciente, acotada por cero. Entonces, esa función tiene un límite, ¿cierto? Entonces, como el límite, entonces, del ST, cuando el t va para infinito, ¿cierto? Como existe, ¿cierto? Y después nosotros vamos a ver como que esa cosa acaba a ser como positiva, ¿cierto? Y como nosotros podemos sacar la misma conclusión casi mirando para la función R, ¿cierto? La función R como la derivada de la función R era alfa veces I y T, ¿cierto? Como, entonces, de nuevo, como si ese IT como es como mayor que cero, ¿cierto? Entonces, acá RT también es como monótona, acá sería creciente, y está como acotada por n, ¿cierto? Como el RT no puede ser mayor que el n, que es la suma total como de nuestra población, ¿cierto? Entonces también como ese límite existe, entonces también como hay un valor como para ese límite R0 acá, ¿cierto? Y ahí como yo había comentado, como, entonces esa función S y la función R tiene ese comportamiento como de manera como casi que independiente del valor del número básico reprodutivo, ¿cierto? Entonces, como en los dos casos, como la función S y R va a tener como ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Lo que variaría sería como los límites, ¿cierto? Uno podría imaginar como que si el R0 es mayor que 1, el valor del S infinito va a ser más pequeño, ¿cierto? Y si el R0 es menor que 1,
el valor del S infinito va a ser más grande, ¿cierto? Porque yo voy a tener como menos personas infectadas durante la propagación de la epidemia. Entonces, ahora como vamos nos fijar en el comportamiento, de esa función IT, ¿cierto? Entonces, si nosotros miremos acá la derivada de esa función, eso era esa cosa acá, ¿cierto? Como IT, ST menos un alfa IT, ¿cierto? Y acá uno ya podría imaginar, entonces acá, sí, entonces nosotros siempre vamos a estar mirando como el sistema, ¿cierto? Fijando los parámetros beta, alfa y las condiciones iniciales. Entonces, como voy a poner acá, vamos a suponer las condiciones iniciales S0, y voy a llamar de S0 pequeño, y 0. Profe, me parece que ese alfa, ese beta, perdón, es positivo, ¿no? Así el alfa es positivo también, como, perdón, el beta acá es positivo. Gracias. Entonces sería así, ¿cierto? Acá el beta y el alfa son positivos. Y acá tengo algún valor del R0, ¿cierto? Entonces acá como la función como IT empieza como, voy a escribir así, creciente, ¿cierto? Si cuando nosotros calculamos la derivada en el punto cero, ¿cierto? Si eso es como positivo, ¿cierto? Entonces, alguna cosa así. Entonces, acá uno podría imaginar como, nosotros sabemos que acá el valor del S, I0 y R0, ¿cierto? Esos son siempre mayores o iguales a 0, ¿cierto? Nosotros podríamos imaginar como, si nosotros estamos asumiendo que el I0 es positivo, ¿cierto? Entonces, como, entonces, la función IT es como creciente al inicio, como sí y solo sí, nosotros tenemos que el beta del S0 menos el alfa, ¿cierto? Como si eso acá es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, el comportamiento para que la función como IT sea creciente, al menos al inicio, ¿cierto? Como eso sería suficiente si el beta veces el S0 menos el alfa fuera como estrictamente mayor que 0, ¿cierto? Ahí uno puede como despejar eso, ¿cierto? Y escribir eso así como, escribir esa condición así como, ¿cierto? Entonces acá llegamos en esa condición, entonces si el beta veces el S0 dividido por el alfa es mayor que 1, el modelo, la función IT debería empezar como creciendo, ¿cierto? Puede ser que eso cambie después, como nosotros vimos, como cuando ustedes hicieran como esa resolución numérica del modelo, ustedes vieron como que cuando, si el R0 era mayor que 1, la función empezaba creciente, ¿cierto? Después como alcanzaba como un valor de un peak acá, ¿cierto? Y después como empezaba a ser decreciente, y si el R0 era menor que 1, ¿cierto? La función como ya empezaba decreciente y seguía siendo decreciente como para siempre, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como esa cosa acá, ¿cierto? Como esa condición acá, eso ya nos da como el R
0 y el R efectivo, ¿cierto? Como, si S0 es igual a N menos 1 o igual a N, eso sería como el número básico de reproducción, ¿cierto? Si eso es igual a N, N menos 1, N, y nosotros teríamos el R efectivo, ¿cierto? Que era el número básico de reproducción efectivo, si nosotros tenemos que el S0 como no es toda la población, ¿cierto? Yo podría estar empezando con algunas personas ya como en el compartimiento de los removidos, o sea, podría ser que una fracción de las personas ya tienen como inmunidad, ¿cierto? Entonces, acá uno puede ver que eso va a determinar la condición del sistema, ¿cierto? Y acá, de manera similar, como si ese beta S0 menos alfa es menor que 0, y T empieza decreciente, ¿cierto? Como, y ahí de nuevo, como esto sería equivalente a imaginar que el R0 o el R efectivo era menor que 1, ¿cierto? Como, ¿cierto? Entonces, eso, como todos entendieron como es, acá no hay mucho misterio, ¿cierto? Como, ahora, ¿qué más nosotros podemos hablar como acerca de ese sistema acá? Como, entonces, acá lo que uno puede hacer también como es determinar como los límites, como mostrar que ese límite, ese infinito, y es estrictamente positivo, ¿cierto? Entonces, podemos también verificar que ese infinito es positivo, ¿cierto? Una manera de hacer eso, como nosotros podemos como dividir las como ecuaciones como del S, ¿cierto? Que era esa ecuación acá. Y esa ecuación de los removidos, ¿cierto? Que era esa ecuación. Acá, ¿cierto? Ahí, al hacer eso, como uno llegaría como una ecuación así, ¿cierto? Y acá uno llegaría en eso acá, ¿cierto? Como... Y ahí uno puede resolver como esa ecuación acá, ¿cierto? Por variables separables, como una ecuación de variables separables, ¿cierto? Como, entonces, eso quedaría una cosa así como, ¿cierto? Y acá vamos a imaginar que el R0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, eso estaría quedando así, ¿cierto? Ahora, esa ecuación acá, ¿cierto? Es válida para todo valor del t, ¿cierto? Acá yo tengo ese RT. Yo voy como escribir eso así, ¿cierto? Ahora, como el RT es como creciente y acotado por n, ¿cierto? Nosotros tenemos que eso acá como no podría escribir eso así, ¿cierto? Nosotros vamos a tener como que el ST, ¿cierto? Es siempre mayor o igual que el S0 veces E a menos beta dividido por alfa, ¿cierto? Y esa cosa acá como el S0 es mayor que 0, esa cosa acá va a ser como estrictamente positiva, ¿cierto? Para todo T,
Entonces, como luego, el límite de esa cosa acá, ¿cierto? Como, que sería nuestro S infinito, eso también va a ser como estrictamente como positivo, ¿cierto? O sea, como la implicación de eso es como la enfermedad como desaparece sin como infectar toda la población, ¿cierto? Como, o sea, como aún va a haber como una proporción que puede ser como muy, muy pequeña, ¿cierto? De personas que son como no infectadas, ¿cierto? Como. Y acá como uno también puede como ya ese es infinito, como es infinito, eso se llama la tamaño final de la epidemia, como, ¿cierto? O sea, como sería como el número final como de las personas que no como fueron infectadas, ¿cierto? Entonces, ahora lo que uno puede mostrar también como también se puede como mostrar que el límite del IT, ¿cierto? Como siempre va a ser, ¿cierto? O sea, como si uno llamase eso de el límite de la función IT, eso también va a cero, ¿cierto? Como. Entonces acá uno podría concluir, ¿cierto? Que el número final de personas removidas, ¿cierto? Eso sería como esa cantidad de acá, ¿cierto? Como, porque ese infinito se va a cero. Como hay como una manera sencilla de mostrar eso, ¿cierto? Pero como quizás como yo voy como dejar eso en el material que yo voy a enviar a ustedes. Como, entonces como toda esa cosa acá que yo estoy escribiendo, como después como yo voy a enviar a ustedes como una versión un poco más completa, ¿cierto? Y ahí en eso yo voy a incluir como ese argumento para mostrar que el límite de la función I y T va a cero, ¿cierto? Cuando el tiempo va a ser infinito. O sea, eso significaría como que en límite la epidemia desaparece, ¿cierto? Y desaparece sin infectar como necesariamente todas las personas susceptibles, ¿cierto? Entonces, es una primera interpretación acerca de ese modelo. ¿Qué más nosotros podemos decir acerca de este modelo? ¿Cierto? Pues ahora nosotros lo que hicimos fue como verificar ese comportamiento que nosotros habíamos como visto en ese análisis numérico que era de la tarea 1, ¿cierto? Ahora, uno también puede como obtener como una solución implícita, ¿cierto? Que de alguna manera como contiene como que todas las soluciones del sistema tienen que satisfazer, ¿cierto? Ese es un sistema donde, como en esa forma acá, no hay una solución explícita para ese sistema, ¿cierto? Pero uno puede como encontrar como una relación que las soluciones deben satisfacer, ¿cierto? Y ahí esa relación es bastante importante, entonces, para lo que sigue. Entonces, acá... entonces, como yo había comentado, como para analizar el comportamiento del modelo CIR, ¿cierto? De Kerr-McKendrick, es como suficiente estudiar esas dos ecuaciones acá, ¿cierto? Como
porque nosotros sabemos que la R, ¿cierto? Siempre va a ser igual a N menos y T menos LST, ¿cierto? Como para todo T. Entonces, acá lo que nosotros podemos hacer es algo similar a que nosotros hacemos si nosotros vamos a estudiar como el diagrama de fase, ¿cierto? Nosotros podríamos intentar como estudiar como el sistema así, ¿cierto? Y ahí, si nosotros... ¿Sí? Sí, sí. Sí, si usted iguala eso a cero, ¿cierto? Como ahí, usted va a estar como encontrando como, en el caso donde el R0 es peor que uno, ¿cierto? Uno, uno estaría, por ejemplo, encontrando como, ¿cuál es uno podría pensar el estado, ¿cierto? De, sí, o el I, ¿cierto? Como, o el, como, eh, eso, sí, nosotros vamos a ver eso como en algunos minutos, como. No, no, no hay problema, como gracias ahí por la, como siempre es bueno, no sé, como para que no quede como, si no, yo quedo acá hablando, entonces, no sé, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, como ustedes como pueden hacer para que la clase se quede un poco más entretenida, ¿cierto? Entonces, acá como la idea, como ustedes como podrían hacer eso, ¿cierto? Como dividir las dos ecuaciones, y ahí si uno hace eso, como uno va a obtener como voy como hacer así. Yo creo que como ustedes estarían como baseado en que ustedes vieron el curso del Gustavo, ¿cierto? Toda esa análisis acá que yo estoy haciendo, como supuestamente ustedes podrían hacerla también. Entonces, en la tarea, como yo voy como dar un sistema un poco más complejo para que ustedes hagan eso, ¿cierto? Como, entonces, acá de nuevo, nosotros podemos resolver eso como una ecuación de variables separables. Entonces, yo voy como poner directamente la respuesta, ¿cierto? Para que podamos avanzar acá más rápido. Entonces, 1 más alfa beta S, así, ¿cierto? Y ahí si uno hace la integral acá, uno debería llegar como en esa condición que yo voy a escribir acá, como, entonces, integrando como del 0 hacia t, ¿cierto? Como uno va a obtener como esa expresión acá, y 0 más S0 menos alfa sobre beta, logaritmo del S0, igual que, perdón, ST menos alfa beta logaritmo del ST, ¿cierto? Quizás como voy a escribir eso de otra manera, para que quede como ¿cierto? Entonces, esa relación acá como, entonces cualquier como solución, entonces cualquier solución del sistema satisface esta condición, ¿cierto? Como, y eso acá como nos va a permitir como observar lo que comentó Reinaldo, ¿cierto? Como, entonces acá, si nosotros escribimos eso así, ¿cierto? Por ejemplo, beta alfa igual a logaritmo del
S0 sobre ST, ¿cierto? Y acá ponemos el S más I0 menos el ST, ¿cierto? Como, entonces ahora mirando, entonces acá como cuando, entonces voy, entonces acá, cuando el R0 es mayor que 1, la función IT, ¿cierto? Alcanza el máximo cuando, voy a escribir así, cuando el I, la derivada del I, ¿cierto? Es igual a 0, ¿cierto? Ahí si uno calcula eso como, si uno observa como, la derivada va a ser igual a 0 como, si uno considera como el I0 positivo, ¿cierto? Acá estamos en esa situación acá, como yo voy a hacer eso en una otra hoja, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos visto que cuando el R0 era mayor que 1, ¿cierto? El sistema, la función IT tenía ese comportamiento acá, ¿cierto? Así era la función IT. Entonces acá, esa derivada de esa función tiene que ser como igual a 0, ¿cierto? En el pic de infectados. Y acá nosotros podemos observar como nosotros tenemos esas ecuaciones acá, ¿cierto? Y si nosotros miramos cuando esa ecuación acá, si nosotros, como acá, nosotros sabemos que la función I es mayor que 0, ¿cierto? Como voy a poner como en el tiempo del pic, T del pic, ¿cierto? Eso es mayor que 0. Y si nosotros miramos como esa cosa acá, como en ese T que voy a llamar pic, ¿cierto? Eso sería como beta y como T pic, ST pic, menos alfa IT pic, ¿cierto? Como acá. Entonces, como si eso es igual a 0, como uno va a poder como observar que la función T pic, ¿cierto? Como va a ser igual que alfa sobre beta, ¿cierto? Entonces, como en ese pic, nosotros conocemos como el valor del alfa, perdón, el valor de la función S, ¿cierto? Y ahí si nosotros reemplazamos eso en nuestra ecuación acá, ¿cierto? Nosotros podemos como derivar como el número de infectados que nosotros como vamos a tener como en ese tiempo de pic, ¿cierto? Entonces, como reemplazando esto en la relación, como era nuestra relación, era esa relación acá, ¿cierto? Quizás vamos... perdón, acá falta un IT, acá falta una variable IT, como acá, como faltó una variable IT, como, ok,
creo que debería ser como I0 menos un IT, ¿cierto? Entonces acá todavía como hay un menos IT menos ST. Entonces, reemplazando eso en esa relación, que era, solo copiar de nuevo cuál era la relación. ¿Cierto? Acá nosotros podríamos como escribir como eso, así como IT peak, ¿cierto? Como es igual que eso acá, como menos alfa, beta, más alfa, beta, logaritmo del alfa, beta, más S0, más I0, y acá tendría un menos alfa, beta, logaritmo del, como voy a hacer así, como, acá sería como el alfa, beta, acá sería S, T, peak, ¿cierto? Como, y acá sería como el S0, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos esa relación como, ¿cierto? Entonces, acá nosotros sabemos que en ese instante donde la función I alcanza el máximo de infectados, ¿cierto? Nosotros tenemos esa cantidad máxima de personas, entonces ese es el número máximo de personas que van a estar infectadas a un mismo tiempo. Y nosotros sabemos también que después de ese T-peak, el número de infectados va a empezar a decaer, ¿cierto? Entonces acá, entonces sabemos que en T-peak alcanzamos el número máximo de infectados y que después la epidemia como epidemia va a empezar a como, yo voy a poner así como desaparecer, ¿cierto? Todavía como van a seguir como teniendo nuevos casos de infectados, ¿cierto? Pero estos van a crecer como la velocidad, como va a empezar a disminuir la velocidad como de nuevos casos, ¿cierto? Hasta que eso después como tenda a cero, ¿cierto? En ese modelo en particular, como el número de infectados como solo en el límite va a cero, ¿cierto? Entonces, como no es que la función como va exactamente como alcanzar el cero, ¿cierto? Es solo en el límite. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de eso? ¿O estamos bien como? ¿Quedó más claro o alguien tiene duda acerca de cómo nosotros llegamos en eso? ¿No? Bien, está claro. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, ese como era como... entonces, nosotros no utilizamos nada sofisticado acá, ¿cierto? Y nosotros logramos como estudiar como el comportamiento de ese modelo como de Kermack-McKendrick, ¿cierto? Después nosotros vamos a ver como que para modelos más complejos, nosotros vamos a necesitar como de herramientas un poco más sofisticadas, ¿cierto? Y como después nosotros vamos a ver como, después nosotros vamos a empezar como a, quizás a partir de la próxima clase, como aplicar más de lo que ustedes vieron con el profesor Gustavo, ¿cierto? Ahora, nosotros acá tenemos como, como en el libro, como hay una aplicación que es tipo como
una estimación sencilla del modelo CIR para un conjunto de datos, ¿cierto? Yo voy enviar esto para ustedes después, ¿cierto? Como parte de la tarea. O como una lectura después. Lo que yo voy a hacer ahora es hablar un poco del modelo CIS, ¿cierto? Entonces, nosotros vimos como el modelo CIR. Entonces, acá, como vimos el modelo CIR, ¿cierto? Como de Kermack McKendrick, ¿cierto? Entonces, solo un último comentario acá, nosotros podemos pensar en un tipo de vacunación sencilla para el modelo de Kermack McKendrick, ¿cierto? Entonces, el modelo de Kermack McKendrick nos permite evaluar como un sistema que eu vou chamar assim como simple de vacunação, certo? Acá, se vocês se fijam, há várias maneiras mais sofisticadas de incluir como uma dinâmica de vacunação em um modelo, certo? Uno poderia criar como um compartimento para as pessoas que são vacunadas, certo? Nesse caso, uno teria que imaginar como seria como uma taxa de recrutamento, tanto de suscetíveis ou de infectados para receber a vacuna, certo? Isso seria um modelo um pouco mais sofisticado. Um modelo sencillo seria imaginar que em el instante zero eu vou vacunar uma determinada proporção da população, certo? Então, como em este modelo simple de vacunação, imaginamos que vacunamos al inicio, o sea, en t igual a 0, una proporción que voy a llamar V, ¿cierto? De personas susceptibles de la población, ¿cierto? Entonces, ¿qué eso significaría? Entonces, como si la vacuna es como 100% que yo voy a llamar de eficaz, o sea, los vacunados pasan como directamente al compartimento R, ¿cierto? Entonces, ese modelo, este modelo es como un modelo CIR, yo voy a llamar así de KMK, ¿cierto? Donde nosotros tenemos como el S0, ¿cierto? Sería igual como 1 menos V veces como S0, ¿cierto? El I0 podría ser como ese I0 acá, ¿cierto? Y acá yo tendría como una proporción V del S0, entonces una proporción V de esos, de los susceptibles como estarían como en ese caso como recuperados, ¿cierto? Entonces acá entonces en este caso podemos ver que la vacunación
crítica, ¿cierto? Para como impedir la epidemia, ¿cierto? Sería como hacer con que ese R efectivo sea menor que 1, ¿cierto? Entonces, eso sería como, entonces voy a poner así, sería como elegir V tal que el R efectivo es menor que 1. En ese caso acá, como ese R efectivo sería como el beta veces el alfa veces 1 menos V veces el S0, ¿cierto? Y nosotros queremos que esa cosa acá sea menor que el 1, ¿cierto? Y ahí uno puede ver como nosotros, si nosotros llamamos del R0 esa cosa acá, ¿cierto? Como cuando esa cosa es igual a n, ¿cierto? Entonces, como nosotros encontraríamos esa cosa acá, como que la vacunación crítica tiene que ser como esa acá, ¿cierto? ¿Cierto? Que es lo que yo había comentado como en la clase pasada, ¿cierto? Como que quizás yo hice un poco rápido, ¿cierto? Pero esa sería como una aplicación directa como de cómo que el modelo de Kermack-Kendrick nos muestra como que si nosotros como tenemos una vacuna 100% eficaz, o sea, esa vacuna hace con que un susceptible pase directamente al compartimento de los individuos que son como inmunes o removidos, ¿cierto? Recuperados. En ese caso, como si yo quiero como frear la epidemia, yo debería como vacunar como una proporción que es 1 menos 1 sobre R0, ¿cierto? Porque al hacer eso, yo estaría haciendo con que el R efectivo del modelo es menor que 1, ¿cierto? Entonces, acá sería, si V es mayor que VC, la epidemia es tal que el número de infectados como va a ser como decreciente, ¿cierto? Como nosotros no vamos a tener ese pic como de infectados, como el número de infectados va a empezar como decreciendo, ¿cierto? Entonces nosotros no vamos a observar como un brote epidémico, ¿cierto? Como podemos empezar con un número razonable de infectados, pero como esses infectados no van a lograr como propagarse mucho en la población, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos entendieron eso o quedó un poco, no quedó muy bien explicado? Ah, sí. Ah, ok, como entonces vamos, como, entonces como, vamos a pensar como en el modelo más sencillo de vacunación. ¿Cómo sería el modelo más sencillo? El modelo más sencillo sería imaginar que en el instante cero, yo voy como tomar como una proporción de los susceptibles y voy a vacunar una proporción V de los susceptibles, ¿cierto? ¿Y por qué es un modelo sencillo? Yo podría imaginar modelos más complejos donde la vacunación es dinámica. O sea, como en ese modelo acá, la vacunación como ocurre en el instante cero, ¿cierto? Entonces, como yo solo estoy vacunando en el instante cero. Yo no estoy después haciendo una vacunación como a lo largo del tiempo. Y ahí eso sería como uno puede analizar esta situación utilizando el modelo de Kermack-Kendrick. Lo que uno tendría que hacer sería simplemente, si el modelo de Kermack-Kendrick, entonces como inicialmente tenemos como S0 igual a S0, un I0 igual a I0 y tenemos un R0, como voy a llamar de 0, ¿cierto? Acá vacunamos en T igual a 0, una proporción V, ¿cierto? Como de los susceptibles, ¿cierto? Con una
vacuna 100% eficaz, ¿cierto? Y eso significa que el susceptible pasa inmediatamente a removido, como susceptible vacunado es igual a el removido, como que es inmune, ¿cierto? Como. Entonces, eso sería como equivalente a considerar el modelo de Kermack-McKendrick. Entonces, esto es como equivalente a estudiar el modelo de Kermack-McKendrick con una condición inicial distinta, ¿cierto? Y esa condición inicial sería que ahora el nuevo valor el nuevo número de personas susceptibles va a ser como 1 menos V, ¿cierto? Que es la proporción de personas que no fueron vacunadas veces el S0. Yo no hice nada con las personas, como en realidad acá como yo estoy vacunando solo los susceptibles, ¿cierto? No estoy vacunando los infectados para facilitar la cosa acá, ¿cierto? Entonces, el número de infectados no cambió, ¿cierto? Pero el número de personas removidas ahora sería como V veces S0, ¿cierto? Ahora, nosotros vimos que la enfermedad no se propaga si y solo si el R0, o sea, el R efectivo, como voy a llamar de R efectivo ahora, si el R efectivo es menor que 1, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que si yo logro hacer con que el R efectivo sea menor que 1, la enfermedad como no debería propagarse, ¿cierto? Nosotros vimos que en esa situación, yo voy a empezar con cierto número de personas infectadas y eso va a decaer, como, ¿cierto? Como eso que nosotros vimos, cuando si R efectivo es menor que 1. Entonces, ahora como, si yo quiero saber la proporción de personas que yo tengo que vacunar para hacer con que ese R efectivo sea menor que 1, entonces, si nosotros nos acordamos, nuestro R efectivo era alguna cosa así como beta veces alfa veces el S0, ¿cierto? Y ahora como nosotros cambiamos eso acá, ¿cierto? Eso pasó, sí, pasó a ser como 1 menos V S0, ¿cierto? Y ahí, yo tengo que tomar el V tal que esa cosa acá sea menor que, ¿cierto? Y ahí, como eso significaría que el V, voy a hacer, entonces, el V tendría que ser mayor que 1 menos 1 sobre, como, V S0, ¿cierto? Y eso es igual que 1 menos 1 sobre el R0 ahora, como, si uno, como, o como, el R efectivo como antes de la vacunación, ¿cierto? Como. Entonces, eso nos garantiza, si V es mayor que esa condición crítica acá, entonces yo voy a llamar como DVC, esa cosa acá como 1 menos R efectivo, ¿cierto? Como. Entonces, si yo garantizo que yo vacuno más personas que ese nivel de vacunación crítica, nosotros estamos haciendo con que en el modelo de Kermack-McKendrick, ese número efectivo de reproducción sea menor que 1, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos la idea de la vacunación. Ahora, en realidad, como uno tiene que considerar como un modelo mucho más complejo que este, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede considerar como que yo voy a vacunar, no sé, por alguna razón, como yo tengo que vacunar las personas que tienen inmunidad más débil, como o yo podría vacunar las personas que son como, que son los super spreaders, ¿cierto? Entonces yo podría como imaginar maneras más complejas de hacer vacunación y también maneras más complejas de modelar la dinámica de la enfermedad en la población, ¿cierto? Entonces, ¿sí?
sí, 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 como, sí, sí, como en un modelo más, como esa es la cuestión acá, como, entonces, en la manera que nosotros estamos modelando ese modelo acá, nosotros estamos imaginando que la vacuna realmente transforma un susceptible en un individuo inmune, ¿cierto? Y ahí nosotros sabemos que eso no es verdad, como por ejemplo para el COVID, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que hacer, si quiere estudiar un modelo más complejo, uno tiene que incluir nuevos compartimentos en el modelo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que uno podría hacer, como uno podría hacer una situación así, como entonces tenemos los susceptibles y ahí la persona puede pasar, por ejemplo, a un susceptible vacunado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el susceptible vacunado? Nosotros podríamos, por ejemplo, nosotros acá asumimos que había como la tasa, la fuerza de infección, ¿cierto? Como vamos a imaginar así, como nosotros vimos que la fuerza de infección era alguna cosa así, ¿cierto? Como eh, eh, en nuestro modelo, eh, la fuerza de infección eh, es la misma para todos para todos los susceptibles, ¿cierto? Para todos susceptibles. Como. Entonces acá podemos como cambiar esta hipótesis, ¿cierto? Entonces, lo que uno podría hacer es como, entonces, nosotros habíamos hecho una cosa así, ¿cierto? Como vamos a imaginar que los vacunados susceptibles continúan así, ¿cierto? Como, eh, eh, como, ahí nosotros podríamos, lo que podríamos hacer es crear como un otro compartimento, como acá, no sé, habría alguna tasa, ¿cierto? En que los susceptibles passam a ser suscetíveis vacunados, certo? Há alguma taxa de recrutamento de indivíduos suscetíveis para vacunar-se, certo? Então, acá estariam entrando os indivíduos que são como suscetíveis vacunados, certo? Como então, os indivíduos estariam saindo de los suscetíveis e entrando em el compartimento de suscetíveis vacunados. ¿Cómo? Sí, sí, como acá era una otra variable, como no sé cómo llamarla, como voy a llamar de W, ¿cierto? Susceptibles vacunados, ¿cierto? Como, como que acá lo que yo estoy haciendo es una vacunación como si fuera dinámica, ¿cierto? Quizás sería fácil como con el modelo, vamos a imaginar algo más similar al modelo CIR de Kermack-Kendrick, ¿cierto? Pero ahora vamos a crear como en el, vamos a tener que tener un modelo así como con 4 compartimentos, ¿cierto? Como, y ahí sería alguna cosa así como, si nosotros vacunamos como
ST ahora es 1 menos V, S0. Ahora, el S que eu vou chamar de vacunados, certo? Eu vou ponerlos acá como en el compartimento de suscetíveis que foram vacunados al inicio. Entonces, esse seria como V vezes S0, certo? E acá, como vamos suponer que nosotros no vacunamos como los infectados, certo? E acá, como esses como no tenemos ningún removido al inicio. Ahora, lo que nosotros podemos hacer para considerar lo que dijo su señora sería cambiar la dinámica de cómo los susceptibles vacunados se infectan, ¿cierto? Entonces, podría ser así como los susceptibles normales, como sin vacuna, se infectan de acuerdo con una tasa beta, ¿cierto? Y tienen como esa dinámica acá, como pero los susceptibles vacunados, ahora como ellos se pueden infectar, pero se infectan con una tasa que es menor. Como. Entonces acá el beta V, ¿cierto? Es menor que el beta, ¿cierto? Entonces como la tasa de contacto que genera una infección es menor para los vacunados. Entonces uno podría hacer el modelamiento así, ¿cierto? Y ahí uno podría también considerar como que una vez que un vacunado se vuelve infectado, ¿cierto? Entonces acá podría acontecer dos cosas. O, sí, como hay una proporción de vacunados que se van a infectar y hay una proporción de vacunados que no se van a infectar, ¿cierto? Entonces uno tendría que considerar esos casos, ¿cierto? Pero todo pasaría por hacer un modelo más complejo, ¿cierto? Sí, sí. Eh, como eso depende mucho de la vacuna, pero como hay como vacunas, no sé, por ejemplo, del sarampión, como, y creo que te dejan como los niños casi inmunes, ¿cierto? Como, no sé, también hay como vacunas bastante eficientes, no sé, la vacuna de la hepatitis A también como tiene una alta eficiencia, ¿cierto? La persona que es vacunada como difícilmente va a tener como, va a se enfermar o va a tener, presentar algún síntoma, ¿cierto? Entonces, hay vacunas que son muy eficientes, pero ninguna vacuna en realidad es 100% eficiente, ¿cierto? Pero para términos de modelamiento, lo que uno hace normalmente como es intentar simplificar la realidad, ¿cierto? Entonces, como si una vacuna es, no sé, 98% eficiente, 95% eficiente, quizás para el modelamiento no hace tanta diferencia si uno considera que la vacuna es 100% eficaz, ¿cierto? Como, porque también como es muy complejo, como cuánto, como uno tendría que empezar a poner muchos detalles, por ejemplo, puede ser que una persona que es vacunada es menos susceptible a la infección, ¿cierto? Entonces, como eso afecta la susceptibilidad de la persona, pero el vacunado también, como puede ser que eso afecte la manera con la que la persona transmita. Entonces, uno tendría que crear un parámetro que describe la susceptibilidad del vacunado y también como la infectividad del vacunado. Entonces, ahí uno empieza a poner muchos parámetros en el modelo, ¿cierto? Uno como puede hacer eso, pero después, si uno quiere hacer estimaciones, cuanto más parámetros uno tenga, más como difícil es de como garantizar que la estimación como está bien hecha, ¿cierto? Porque ¿sí? Y como después, como nosotros, más adelante en la asignatura, nosotros vamos a estudiar como una parte que es de control de epidemias, como ver en más detalle esa parte de cómo se modela la vacunación, cómo se modela la cuarentena, ese tipo de cosas, ¿cierto? Por el momento, como que es lo más sencillo que uno puede imaginar. Profesor, una ¿Sí? pregunta. ¿Puede retroceder a la página anterior? ¿Sí?
En la última línea donde dice si el número de vacunados es mayor al número de vacunados críticos, ¿podría Sí, ser mayor o igual? Sugiero que entonces, sea mayor o igual. C es igual, ¿cierto? Si eso es R, ¿cierto? Sería igual a 1, ¿cierto? Ahí el Ah, modelo, el R igual a 1, nosotros acá no lo estudiamos, ¿cierto? Pero uno puede, como ese modelo, uno podría como estudiarlo con el R igual a 1. Y lo que uno va a ver es que la enfermedad también desaparece. Desaparece más lentamente, pero desaparece, ¿cierto? Entonces, ok. la enfermedad solo se propaga si el RE es estrictamente mayor que 1, ¿cierto? Entonces es verdad, lo que usted comentó sería así como, si nosotros vacunamos una cantidad como mayor o igual a VC, el RE sería igual a 1, entonces como nosotros no vimos ese caso, pero como la enfermedad también como desaparece, ¿cierto? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Entonces, probablemente yo no voy a tener tiempo de hacer eso ahora, pero yo voy a empezar con el modelo CIS, ¿cierto? El modelo CIS, como es muy probable que ustedes hayan estudiado algo similar en el curso de ecología o en el curso con Gustavo, ¿cierto? Es un modelo logístico. Entonces, ahora como el modelo CIS, ¿cierto? Eso sería un modelo como donde los compartimentos, entonces, como la población, vamos imaginar de tamaño N, ¿cierto? Y acá los individuos solo tienen dos estados, ¿cierto? O son susceptibles o son infectados, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es algo así como el individuo puede pasar como de susceptible a infectado y después lo que hace es volver a ser susceptible, ¿cierto? Es como si no hay una inmunidad, ¿cierto? Entonces acá es una enfermedad que no confiere inmunidad a los recuperados, ¿cierto? Obviamente, como esa es una simplificación, ¿cierto? Uno podría imaginar modelos más complejos donde en realidad lo que pasa es que el individuo es susceptible, después pasa infectado, tiene como una inmunidad que puede ser temporal, ¿cierto? Y después como puede perder la inmunidad y volver a ser susceptible, ¿cierto? Por ejemplo, lo que uno imagina que podría estar pasando con el COVID, ¿cierto? Las personas tienen una inmunidad, pero no está seguro como por cuánto tiempo las personas se mantienen como inmunes, ¿cierto? Entonces, eso sería una versión un poco más sofisticada, pero nosotros vamos a ver como ese modelo acá, y nosotros podemos modelar ese modelo de manera muy similar a que hicimos para el modelo CIR, ¿cierto? Entonces, acá sería una ecuación así como, de nuevo, vamos a imaginar, suponer esa fuerza de infección que está de acuerdo con la ley de acción de masas, ¿cierto? Entonces, como la diferencia sería acá que los susceptibles pueden pasar a infectados, ¿cierto? Entonces, tenemos esa ecuación, pero los recuperados, ¿cierto? Vuelven a ser como susceptibles, ¿cierto? Y ahora si nosotros estamos imaginando como si la población es cerrada, ¿cierto? Como no hay muertes, ni nacimientos, ni migraciones, nosotros podemos imaginar, por ejemplo, que el N tiene que ser igual a S más IT para todo T, ¿cierto? Entonces, para todos los instantes de tiempo, el número de susceptibles más el número de infectados tiene que ser igual a N, ¿cierto? El tamaño de la población. Y ahí eso va a significar, entonces, como esto
implica que el número de susceptibles, ¿cierto? Es igual que una constante n menos el número de infectados. Entonces, podemos estudiar el comportamiento del modelo solo mirando una de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros nos fijamos como en la ecuación de los infectados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa ecuación acá, ¿cierto? Y acá uno puede suponer que va a tener como algún número de infectados al principio, ¿cierto? Ahora, ese modelo acá, si ustedes, como uno puede reescribir ese modelo para que ese modelo quede sea equivalente al modelo logístico, ¿cierto? Entonces, como este modelo es un caso particular de la ecuación logística, ¿cierto? Que sería, voy a escribir con otra variable, ¿cierto? Alguna cosa así como 1 menos I sobre K, ¿cierto? Donde R es la tasa de crecimiento y ese K es como, ¿cómo se llama eso? Es capacidad de carga, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, acá como fácilmente uno puede ver si nosotros tomamos como, uno puede reescribir ese modelo acá como un modelo logístico, haciendo lo siguiente como, entonces voy como poner eso así, ¿cierto? Como donde ese R acá es igual que beta veces N, o ahora no me acuerdo, yo creo que es S0, ¿cierto? Como va a ser N en realidad, como N menos alfa, ¿cierto? Y ese K acá va a ser como beta N menos alfa sobre beta, ¿cierto? Entonces, como yo no voy a tener tiempo de hacer eso ahora, como, pero después como intenten como reescribir como esa ecuación acá, ¿cierto? Como el modelo logístico, ¿cierto? Y ahora como lo que yo iba a hacer ahora como sería como estudiar como el comportamiento de la ecuación logística, ¿cierto? Pero ustedes llegaron a hacer eso con el profesor Ramiro o con Gustavo, ¿cierto? Estudiar como los puntos de equilibrio, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces acá como lo que uno puede hacer es estudiar los puntos de equilibrio como, entonces acá, el modelo logístico es como bastante conocido, ¿cierto? Entonces, uno puede como estudiar como la estabilidad de los puntos de equilibrio, ¿cierto? Y ahí si ustedes se acuerdan como la estabilidad de los puntos de equilibrio en el modelo logístico depende de esa tasa de crecimiento, ¿cierto? Y ahí como eso, si ustedes se acuerdan como el modelo como cuando R era igual a 0 y eso es equivalente a decir que el beta n menos el alfa es mayor que 0, ¿cierto? Y eso como es equivalente a más o menos lo que sería nuestra lo que sería como nuestra número reproductivo básico, ¿cierto? Entonces sería,
Sí, sería como equivalente al R, ¿cierto? Y si eso es menor que 0, ¿cierto? Si la tasa de crecimiento es menor que 0, eso sería como de alguna manera equivalente a que eso sea menor que 0, ¿cierto? Como que el R0 sea, o el R0 o el R efectivo sea menor que 0, ¿cierto? Acá como, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con ese modelo acá, como probablemente en la próxima clase, como yo voy a empezar como mirando ese modelo SIS, ¿cierto? Pero en la tarea que voy como pasar a ustedes, como yo voy a poner como un script de R, ¿cierto? Y en ese script, como ustedes tienen que estudiar como la estabilidad de ese modelo acá, ¿cierto? Como te permite, no sé, como dibujar el diagrama de fases, ¿cierto? Como de un modelo SIS, ¿cierto? Y ahí probablemente como va a haber un modelo un poco más complejo también, ¿cierto? En la tarea, ¿cierto? Pero la idea como de la tarea va a ser más para que ustedes como yo no voy a estar como haciendo una corrección, ¿cierto? Mi sugerencia es que ustedes intenten hacer la tarea y pueden subir en esa carpeta en Drive y ahí como para que yo dé una mirada y vea si ustedes están como más o menos logrando como hacer eso, ¿cierto? Pero ahí yo retomo eso en la próxima clase. Entonces, probablemente mañana yo voy a enviar a ustedes como la tarea 2, ¿cierto? Entonces, en esa tarea como va a haber como un script del R, ¿cierto? Para ustedes como empezar como a ver cómo se estudia cómo se puede estudiar como la estabilidad de ese modelo SIR y del modelo SIS en R, ¿cierto? Como graficar como los diagramas de fase y cosas así que te permiten estudiar como la estabilidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta como... Profe, ¿puede retroceder a la página anterior? ¿Cómo? ¿Acá? Eso. Exacto. No, como yo no subí el libro al Drive, como ustedes, como quizás yo como no es muy legal hacer eso, pero como yo voy a dar el nombre del libro y el libro fácilmente pueden encontrarlo en internet. Como, si usted hace Google ahí con el nombre del libro, ustedes van a encontrarlo como en PDF, ¿cierto? Si el nombre es... Yo voy como escribirlo acá, como yo voy a escribirlo en el chat, como, ¿cierto? Yo voy a enviar el nombre por correo, creo que es más sencillo. En acertijo. Sí. Sí, cierto. Y ahí yo envío a ustedes como ese link, como, ¿cierto? Entonces, la clase sería eso, como yo quería haber hecho un poco más, pero como voy a intentar hacer, como cambiar un poco la estructura de las clases para la próxima semana para que quede un poco más participativa la clase, ¿cierto? Y quizás un poco más clara también. ¿Cierto? Entonces ahí sería eso, como probablemente mañana por la tarde yo voy a enviar a ustedes como la tarea 2, como. Y ahí como cualquier duda que ustedes tengan, como ustedes me pueden enviar un mensaje. Y lo que yo estaba proponiendo a algunos estudiantes era de hacer como una clase acerca del R. Yo sé que el profesor Miguel como va a repasar programación con ustedes, ¿cierto? Va a pasar un poco de programación y un poco acerca del R, ¿cierto? Pero quizás nosotros podemos hacer alguna clase extra, ¿cierto? En algún horario fuera de clase, como si una clase de 1 hora, donde como yo les paso como un básico acerca de R, ¿cierto? Como, y algunos scripts que nosotros podemos utilizar como para analizar los modelos. Sí. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, duda. Entonces, en la próxima clase yo voy a intentar como terminar ese SIS y hablar del modelo SIR, del Kerr-McKendrick, donde hay como nacimientos y muertes, ¿cierto?
Y ahí después nosotros hemos pasado los más complejos, como... Una consulta, Fabio, un Sí. poco, no tiene que ver con el contenido, pero me llama la atención de que no puedas compartir tu tablet directamente de Zoom. no sé Porque por tú qué... cuando pones en Zoom, cuando pones compartir pantalla, te da la opción de conectarte a un iPhone o un iPad. Sí, como me da esa opción, pero antes, no sé, hasta el semestre pasado me funcionaba súper bien eso, pero ahora Ya, parece como... ahora te está fallando. Sí, está fallando, como às vezes na clase eu logro, pero ahora me hace una pregunta extra acá. Quizás yo tengo que... Tal vez quizás necesita actualización. como tiene que ver que mi computadora es segura. Yo creo que ese es el problema. Como. Ya, o tal vez necesita una actualización del software, o Y podría ser eso, como... estás usando una sola internet, una sola Wi-Fi o no sé, una sola, ¿no? ¿Tienes una sola? Porque alguna Sí, vez a mí me pasa eso, digamos, que la tablet se conecta con 5G y el computador está con 4, entonces ahí sí, no es. como... Pero yo voy a intentar como, a veces yo logro hacerlo. Yo creo que como que durante la clase todo sale mal, pero a veces como yo logro hacerlo, pero yo voy a Ya, ver perfecto. qué pasa. Ya, me Sí. llamaba la atención porque a mí también me pasó en algún momento que tuve mucha dificultad y bueno, se restableció, entre comillas, solo o actualizando Zoom. Ya, eso. Sí. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna como... Entonces, como los que no hayan hecho como la tarea uno, como pueden como intentarla hacerla. O sea, la idea sería elegir como intentar como rodar los scripts que teníamos para el modelo CIR, ¿cierto? Y elegir una de las dos como materiales que yo había subido, que uno era un video, otro era como un texto, ¿cierto? Y como escribir un parágrafo sobre como qué encontró interesante en ese recurso acerca del R0 y el R efectivo, ¿cierto? Y ahí, si ustedes hacen eso, como suban como a la carpeta, y ahí después como los otros pueden mirar y quizás hacer comentarios o algo así, ¿cierto? Y ahí eso ya estaría contando como esas actividades que valen como un cierto porcentaje de la nota, ¿cierto? Pero ustedes como pueden hacerlo como cuando quieren, ¿cierto? No hay un plazo para hacer eso. Importante que ustedes hagan como hasta el final del curso. Profe, ¿Sí? profe, yo hice toda la actividad de la parte del R, pero no sé si lo tengo bueno, entonces como Sí, dice entonces usted, lo voy a subir completo a la sí, plataforma. sí, entonces haga eso, no se puede, no sé, colar como las imágenes en un archivo Word o un PDF, Tengo todo en un PDF. ¿cierto? Y ahí después como yo voy mirando y ahí como los otros alumnos también, como los que hayan intentado y no hayan logrado, como pueden como mirar qué los colegas hicieron y qué les faltó, ¿cierto? Y si siguen con duda y me pueden como preguntar por correo o al inicio de la próxima clase, ¿cierto? Pero mañana yo envío una tarea 2, como, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo? Entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Chao, Nos vemos, profe. Chao, chao. Profe. chao.